Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fundamental de la neurología clínica, el síndrome de neurona motora inferior. La idea es que al terminar tengamos bien claras las herramientas para reconocerlo y empezar a diagnosticarlo de una forma muy práctica. Para eso vamos a seguir una ruta lógica. Primero, lo básico, la anatomía. Luego, ¿qué pasa cuando algo falla ahí? Después, ¿cómo se ve eso en el paciente? ¿Cómo lo distinguimos de su contraparte, la lesión de motoneurona superior? Y finalmente, ¿cómo llegamos a la causa de todo el problema? Muy bien, empecemos por el principio. Para entender el síndrome, primero hay que conocer a la protagonista de esta historia, la neurona motora inferior. Ojo, que también se le conoce como la vía final común, y ese nombre es clave, porque absolutamente todo movimiento voluntario termina pasando por ella. Entonces, ¿dónde está esta neurona? Su centro de mando, el cuerpo celular, vive en la médula espinal o en el tronco encefálico. De ahí sale su axón, un cable larguísimo que viaja hasta llegar directamente al músculo. Y su función es doble. Y esto es muy importante. No solo le da la orden de contraerse, sino que también lo mantiene, digamos, bien alimentado, sano. Es una función trófica vital. Si esa neurona se daña, el músculo no solo se queda sin órdenes, se empieza a atrofiar. Y lo que es más interesante es que no todas estas neuronas son iguales. Tenemos por un lado a las motoras alfa. Pensemos en ellas como las trabajadoras de fuerza, las que hacen el trabajo pesado de contraer el músculo. Pero luego están las gamma, que son más sutiles. Ellas son las reguladoras, las que ajustan el tono muscular y calibran la sensibilidad de nuestros reflejos. La falla de cada una nos va a dar pistas clínicas diferentes. Y todo esto nos lleva al concepto de unidad motora, que es la base de todo. Es el equipo completo, la neurona, su cableado y el grupo de fibras musculares que dependen de ella. Y esto es crucial, un daño en cualquier punto de este circuito, ya sea en el cuerpo de la neurona, en el axón, donde sea, va a provocar los signos clínicos de los que vamos a hablar ahora mismo. Bien, ya tenemos clara la estructura. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando se rompe? ¿Cuáles son las consecuencias, una por una, cuando esta conexión tan importante entre el nervio y el músculo se pierde? Bueno, cuando se daña la neurona, se desata una verdadera cascada de eventos. Lo primero y más obvio es la debilidad. Claro, porque menos fibras musculares reciben la señal. Inmediatamente después, el tono muscular cae y los reflejos desaparecen, porque se rompe el circuito del arco reflejo. Casi al mismo tiempo, arranca la amiotrofia, el músculo empieza a encogerse al perder ese soporte vital. Y por último, algo fascinante. El músculo al quedarse solo se vuelve eléctricamente inestable, se irrita. Y esa irritabilidad nos lleva a dos conceptos que hay que diferenciar sí o sí. Por un lado, las fasciculaciones. Estas las podemos ver. Son pequeños saltos o temblores bajo la piel, como gusanitos moviéndose. Son unidades motoras enteras disparándose solas. Pero por otro lado, están las fibrilaciones. Estas son invisibles. Es una sola fibra muscular contrayéndose. No las vemos, pero son el hallazgo estrella que buscamos en una electromiografía para confirmar que hay denervación activa. Perfecto. Ya vimos la teoría, la fisiopatología. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se traduce todo esto en lo que vemos y palpamos al examinar al paciente? Para evaluar la debilidad de forma objetiva, usamos la escala del Medical Research Council, o MRC. Esta es nuestra regla para medir. Es súper importante usarla para saber qué tan severo es el problema y para poder seguir su evolución en el tiempo. Así que aquí tenemos la tríada clásica, la firma del síndrome de neurona motora inferior. Primero, una debilidad flácida. El músculo está suelto. Segundo, hipotonía. Al moverlo pasivamente, se siente sin resistencia. Y tercero, arreflexia o hiporreflexia. Los reflejos están muy disminuidos o simplemente no aparecen. Y aquí viene un punto tan importante como el anterior, lo que no vamos a encontrar. No hay ningún signo de lesión piramidal, de la vía corticoespinal. El más famoso, el signo de Babinski, está siempre ausente. La respuesta al estimular la planta del pie es la normal, en flexión. Bien, esto nos lleva directamente al gran desafío diagnóstico en la consulta. Saber si el problema es periférico, de neurona motora inferior, o si es central, de neurona motora superior. Entonces, llega un paciente con debilidad muscular. ¿Cómo sabemos dónde está la lesión? La clave no está solo en la debilidad en sí, sino en todos los otros signos que la acompañan. Esta tabla es básicamente nuestra guía de campo. Es el corazón del diagnóstico diferencial. Fíjense qué opuestos son. En la lesión inferior, la debilidad es localizada, el músculo está flácido, la atrofia es rapidísima y no hay reflejos.
En la superior, todo lo contrario. La debilidad es más difusa, el músculo se pone duro, espástico, la atrofia es leve y tardía, y los reflejos están exaltados. Y la prueba de oro, el diferenciador final, es el Babinski. Si está presente, es lesión superior. Si está ausente, pensamos en inferior. Así de claro. Una vez que ya estamos seguros de que es un síndrome de neurona motora inferior, el siguiente trabajo de detective es localizar con exactitud en qué punto del camino se produjo el daño. Aquí tenemos un algoritmo mental muy útil. A ver, si la debilidad es puramente motora y vemos muchísimas fasciculaciones, la sospecha se va al asta anterior de la médula. Si lo que predomina es un dolor agudo, como un corrientazo, que sigue el mapa de un dermatoma, eso huele a raíz nerviosa, a radiculopatía. Si el problema afecta a varios nervios de un solo brazo o una pierna, probablemente sea el plexo. Y finalmente, si el patrón es simétrico en ambas manos y pies como en guante y calcetín, eso es el cuadro típico de una polineuropatía. Ya sabemos que es una lesión de neurona motora inferior y más o menos dónde está. El último paso es el más importante, averiguar el por qué. Vamos a ver las causas posibles y cómo las confirmamos. Y aquí el abanico de causas es enorme. Puede ser algo genético como la atrofia muscular espinal, algo autoinmune como el famoso Guillain-Barré o algo mecánico por una compresión o un trauma. También hay causas metabólicas con la diabetes a la cabeza e incluso infecciosas o por toxinas. Para navegar este mar de posibilidades, tenemos varias herramientas. La neurofisiología, con la electromiografía, es la pieza clave, el estándar de oro que nos confirma el daño objetivamente. Y luego tenemos la resonancia magnética para ver la estructura, el análisis del líquido cefalorraquídeo para buscar inflamación y muchos otros estudios más específicos. Entonces, el gran valor de la neurofisiología es que nos permite escuchar lo que le pasa a esa unidad motora. La electromiografía nos grita aquí hay denervación activa, con las fibrilaciones. Y los estudios de conducción nerviosa nos dicen qué parte del cable está dañada, si es el axón en sí o la capa que lo recubre, la mielina. Y créanme, esa diferencia es fundamental para buscar la causa. Y hablando de pruebas clave, este es un hallazgo clásico que hay que tener siempre en mente. En cuadros como el Guillain-Barré, encontramos en el líquido cefalorraquídeo muchísimas proteínas, pero casi nada de células. Esa disociación es una pista diagnóstica potentísima que nos orienta hacia una causa inflamatoria aguda. Para ir cerrando, quiero recalcar algo. Aunque tenemos una tecnología increíble a nuestra disposición, la base, el pilar de todo el diagnóstico en este síndrome, sigue siendo un examen clínico bien hecho, detallado y meticuloso. Las pruebas están para confirmar y refinar lo que nuestra semiología ya nos está diciendo. Y esto nos deja con una última reflexión para la práctica. Ante un paciente con atrofia muscular y sin reflejos, ¿qué hacemos? Bueno, el primer paso no es pedir una lista interminable de estudios. El primer paso es aplicar este razonamiento. Primero, confirmar que es una lesión inferior y no superior. Segundo, usar la clínica para intentar localizarla. Y solo entonces, con una hipótesis clara, las pruebas complementarias nos llevarán a la respuesta final.